Muy buena gente de laburar. Estamos de vuelta acá para hablar de cómo Brasil busca, con Bolsonaro, la apertura económica y Argentina se encierra todo el tiempo, tanto económicamente como con la pandemia, y sus resultados son pésimos. Así que bueno, vamos con el video. Gracias por la invitación, un gusto Virginia, un gusto estar con Susana, que no voy a decir que me conoce de chiquito porque no es así, pero me conoce de cuando era más joven. Y nos conocimos exactamente hablando de este tema, de las cuestiones de las aperturas económicas, del mercado internacional, del Mercosur sobre todo. Y cuando estábamos en la presala hablando sobre qué es lo que uno puede decir, sobre si es apertura económica o si es subdesarrollo, así, en chiste decía, tenemos que decir apertura económica, listo, chau. No hay ni siquiera que discutir. Pero de cualquier manera vamos a justificar por qué esa afirmación es válida en ese momento. Primero porque cuando un país se cierra, y esto es muy típico de algunas ideologías orientadas hacia el populismo, lo hace con la excusa de la industria nacional, la defensa del empleo, la industria nacional, y es un discurso que tiene muchísima retórica, pero muy poca práctica. Y esto es así porque, primero, para uno poder defender la industria nacional, lo cual es válido, no debe, a precio de ello, generar que el consumidor pague más por esa política económica. Soy defensor de la libertad económica, soy defensor del libre comercio, soy defensor de la competitividad como bien fundamental para que el consumidor pague menos y para que las empresas se esfuercen en ser mejores en la determinación de productividad como hacer algo igual que el competidor que tenemos, pero más barato, hacerlo al mismo precio, pero de mejor calidad, o hacer las dos cosas al mismo tiempo, algo más barato y de mejor calidad. Cuando uno analiza la situación primero interna de cualquier país, podemos decir que yo estoy fabricando este alcohol en gel y Virginia también. Tenemos el mismo país, el mismo presidente, el mismo Congreso, la misma inflación, la misma tasa de interés, el mismo crecimiento o decrecimiento, las mismas leyes, los mismos sindicatos. Sin embargo, cuando yo empiezo a producir este bien, lo hago más barato que Virginia. Como lo hago más barato que Virginia, Virginia tiene una única opción: mejorar la calidad o bajar el precio, porque si no, yo voy a vender más, voy a comprar más insumo porque estoy vendiendo más, voy a tener mejores condiciones que las de Virginia, estamos en el mismo país, a mí me va a ir bárbaro vendiendo esto y Virginia se va a fundir. Pero Virginia no va a decir que fue un error de ella el no buscar siempre estar más competitiva. Le va a echar la culpa al gobierno, a la inflación, a lo que sea. Y esto ocurre absolutamente de una manera normal. Pero fíjense que si en esa situación Virginia cierra sus puertas y yo me quedo con menos jugadores con los cuales tengo que pelearme, no tengo ninguna motivación para volver a bajar el precio de este producto. Porque no hay nadie que lo pueda vender más barato o mejor que yo. Entonces me empiezo a quedar sin ningún tipo de motivación para seguir bajando el precio, mejorando el producto y vender un producto, una mercadería mejor y más barata para mi cliente. Y ahí es donde podría entrar la comparación con la apertura económica. Cuando un país como Brasil, como Argentina, el Mercosur en general, se muestran hacia el mundo, se observa que son muy proteccionistas. Vivo en Brasil hace 37 años, Brasil ha sido muy proteccionista, hoy no lo es tanto y al contrario, busca junto con Uruguay abrir el Mercosur para permitir esa mejora en la competitividad. Y cuando un país forma el bloque, se denomina arancel externo común o tarifa externa común, que es una protección de los cuatro hacia el exterior. Entonces un producto cualquiera, este producto, tomates, que lo agarré a propósito, ingresa a Brasil, paga un impuesto de importación y cuando
va a ser exportado a Argentina, paga el mismo impuesto de importación, y si por ventura Brasil lo manda a la República Argentina, el producto importado de Europa, no puede hacerlo sin pagar impuestos porque no tiene lo que se denomina el certificado de origen, que establece que este producto es brasilero y por eso no paga impuestos para entrar a la República Argentina. Es una discusión después si la triangulación debería pagar o no pagar, pero no viene al caso. Lo cierto es que cuando uno abre el mercado, lo primero que debe hacer el Estado, un gobierno, es, en la línea, y esto es una opinión personal, abrir primero insumos que el país no fabrique. Eso permite que cuando no pague impuestos una empresa para comprar un insumo e industrializar el otro, naturalmente el producto va a ser más barato para el consumidor, que cuando gaste menos en un producto tendrá recursos para comprar otro. O si no tiene recursos, le permitirá comprar ese solamente. Pero antes no podía comprarlo. Y va avisando. Le aviso que, de la misma manera que se hacen los acuerdos internacionales, de acá a 5 años, o a 2 años, o a 10 años, ese valor que se cobra de impuesto de importación va a ir bajando hasta llegar a cero. ¿Y eso con qué objetivo? Que la empresa, en este caso Argentina, se prepare para una competencia más dura. Y eso cuando ocurre, el único que se beneficia, sobre todo, es el consumidor. Ustedes, yo. Porque permite que en el día de mañana la competencia haga bajar el precio de un producto o un servicio. Y voy a darles, hago un paréntesis, voy a darles un ejemplo. Yo pagaba 120 reales hace 4 años atrás para ir de mi casa hasta el aeropuerto de Guarulhos, que sería como ir a Ezeiza, 120 reales. Se habilita el Uber. Eso lo tenía que hacer con un taxi. Y generalmente, como es otro municipio, me cobraban encima otra diferencia para volver porque era un municipio que no podía tomar ningún tipo de pasajero. Habilitan el Uber. Aquí el Uber es habilitado, es legal, da factura, todo perfectamente. 4 años después, ¿cuánto me sale ir al aeropuerto de Guarulhos desde mi casa? 60 reales. 4 años después, 60 reales. Y no es que estoy actualizando, eran 120 reales nominales de 4 años atrás. Nadie va al aeropuerto porque es barato. Uno va al aeropuerto cuando tiene que viajar. Pero el hecho de yo gastar 60 reales menos cada vez que voy al aeropuerto, y voy mucho, me permite gastar esos 60 reales en otra cosa, invertir los 60 reales en algo o ahorrarlos. Y en cualquiera de los tres me beneficia, porque si yo lo gasto en otra cosa, estoy generando demanda para otro producto, otro servicio que tendrá que tener un empleado, que tendrá que tener máquinas, que pagará impuestos y demás, y la economía se expande. Si yo lo que hago es tener un servicio malo y caro, yo no permito que esa expansión económica, por el resabio que queda de un producto más bajo con una calidad más alta, se pueda reforzar. ¿Cuál es el problema? Y ahí regreso a la explicación. Que si el gobierno de turno no hace nada y el empresario juega pensando que eso no va a ocurrir, el riesgo es gigantesco. Y les voy a dar el ejemplo de lo que está ocurriendo en este momento entre la Unión Europea y el Mercosur. Acuerdo que lleva 20 años, ya es mayor de edad, podría ir preso, pero no tiene la partida de nacimiento, porque no se firmó todavía. Entonces, tomando este mismo ejemplo, este producto es italiano y se fabrica a $1, un dólar. Voy a dar el ejemplo, $1. Y este producto es brasilero, argentino, y está a $1.10. En principio, claro, si yo estoy en Argentina o en Brasil, pago $1.10 por este, y este pago $1 más los impuestos de importación, con lo cual este producto es más caro que este producto. Sin embargo, cuando uno analiza el producto, ve, a ver si lo están viendo, que a este tengo que agarrar aquel cortador de lata de la época de la abuela, y este no, este agarro el dedito, pongo el dedo y lo saco. Quiere decir que este producto tiene un valor agregado mayor que este. Este es europeo, $1, este es del Mercosur, $1.10. Lo que permite el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea es que este producto que sale $1.10 entre a Europa sin pagar impuestos. Pero en Europa está este que sale 1 y que tiene una forma mucho mejor que sacarle el contenido. El problema es que dentro de 10 años o 5 o 15, dependiendo del producto, este producto de $1 va a poder entrar al mercado de este, que vale $1.10, sin pagar impuestos. ¿Y quién va a volver a comprar esto? Nadie.
Esto demuestra que la apertura económica tiene el lado bueno, permite desarrollar la economía a través de una reducción de costos buscando la mejor competitividad. Si yo tengo este producto que es mejor que este y los tengo en el mismo precio, todos nosotros vamos a comprar este producto. Si además es más barato que este, ni dudarlo, compramos este producto. ¿Y qué le va a pasar a esta empresa? Se va a fundir, naturalmente, y le va a echar la culpa al mercado, a todo lo que quiera. Por eso es importante siempre buscar la mejora de la competitividad a partir de la apertura económica, porque eso habilita un montón de cosas. Insumos más baratos, con el riesgo, en el caso de Argentina, que por tener una ley antigua laboral, con unos costos y unas cargas sociales altísimas, con una carga tributaria altísima. Entonces, la verdad que no es fácil para el empresario argentino competir con un empresario europeo, donde yo para producir esta lata tengo que pagar 50% de interés al año y para producir esta pago un por ciento de interés al año, no obstante en euros. Entonces, concluyo y después podemos hacer las preguntas con mucho gusto, que la apertura económica es una condición sine qua non para que cualquier país se pueda desarrollar. Obviamente, en función de las malísimas historias del pasado y las administraciones del pasado y los proteccionismos del pasado, esto no se puede hacer como una llave que dice abro y cierro, porque si lo hiciéramos así, muchas empresas entrarán en problemas muy serios porque no han tenido tiempo de ajustarse. Lo que sí defiendo es que con una política de Estado, no de gobierno, o sea, no es de 4 años para que venga otro y la cambie, sino ponerse de acuerdo para llevar una política a largo plazo. En el momento en que esa política se implementa, hay un plazo determinado diciendo, mira, yo te voy a conseguir tasas de interés más bajas, una inflación más baja. O sea, el gobierno tiene que hacer su parte también. Con eso, lo que conseguimos es que en un plazo determinado esta empresa se pueda preparar para competir con esta. Si no lo hace, no es culpa del consumidor y mucho menos del Estado. Esta empresa va a entrar al mercado, o el insumo generado para poder hacer este producto en la República Argentina va a ingresar pagando menos impuestos, y en definitiva no hay una carga, una pérdida tributaria o de recaudación, porque en vez de vender 10 se venden 50, que es lo que el gobierno no entiende. Cada vez es menos la cantidad recaudatoria porque cada vez son menos los contribuyentes y cada vez aumentan más los impuestos. Hay una curva de Laffer que lo explica perfectamente. Entonces, no hay ni discusión. Me pareció importante compartir este ejemplo en estos minutos para entender, con un ejemplo práctico, la ventaja para nosotros consumidores, el desafío para nosotros empresarios y la posibilidad de generar una economía mucho mejor para cualquier gobierno que se llame de tal. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y compártanlo con toda la gente que conozcan. Hasta la próxima.